A continuación, Vida y Tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros en Vida y Tecnología, este espacio donde queremos tratar los temas que están generando noticia, generando interés entre los usuarios, y vamos a hablar ahora de educación. ¿Por qué? Porque la educación está siendo topada por la tecnología. Hace rato, eso ya lo sabemos, que tenemos dispositivos y que tenemos espacios diferentes para interactuar entre la educación, el aprendizaje, la tecnología. Y ahora además vemos que lo que hemos pasado en los meses anteriores respecto a nuestra interacción con tecnología, especialmente en el ámbito educativo, está dando saltos gigantescos. Y una de esas opciones son las que vamos a hablar esta mañana, en este día, para comentarles a ustedes que también en el campo de la educación superior se están innovando métodos para poner a los estudiantes en contacto con los centros académicos, con el conocimiento, con los profesores, de una manera, no vamos a decir insospechada, pero sí de una manera bien interesante. Una de ellas es la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Vamos a preguntarle a nuestro entrevistado, que es Gustavo Santamaría. Él trabaja en una compañía que se llama U4U, y esta compañía lo que hace es guiar a los estudiantes del mundo para escoger espacios de estudio alrededor del planeta. Eso no es descabellado, eso está en la palma de la mano, y de hecho esta opción de realidad aumentada, que ya les vamos a contar específicamente de qué se trata, es una de los saltos que la educación está dando. Ya no solamente poner una pantalla al frente de nosotros y una cámara para el profesor y para el alumno, sino qué más está pasando. Gustavo, gracias por acompañarnos, y queremos empezar por el principio. Cuéntanos qué tecnologías, así como estamos hablando de realidad aumentada, qué tecnologías se están experimentando en el área de educación y que tú estás viendo que en las universidades del mundo se están experimentando para acoger estudiantes de todo el planeta sin necesidad de trasladarse al otro lado del mundo. Es correcto. Bueno, muchas gracias, Paulina. Un placer estar aquí. Buenos días a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Gustavo Santamaría y voy a empezar por definir qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada es el sinónimo de realidad virtual con motivos de transformar la educación de una manera más interactiva. En este momento, The U4U en Ecuador es una de las empresas que se ha convertido en hub o centro principal de recibimiento para que estudiantes puedan tener esta demostración de realidad virtual y que puedan hacer, por ejemplo, campus virtuales, entrevistas con universidades, y puedan tener un contacto sin tener que estar saliendo de sus casas. Nosotros estamos aliados a la empresa Bedex Solutions, que es la que está gestionando esta transformación de la educación, y actualmente estamos en 19 capitales del mundo con la visión de estar presentes por lo menos en la mayoría de los países donde la educación superior es uno de sus pilares, es decir, una de sus metas en Pero desarrollo. ¿cómo funciona esta tecnología? Cuéntanos. Tienes que ponerte aparatos especiales, dispositivos adicionales, pero dejas de trasladarte al otro lado del mundo. Cuéntanos. Sí, es correcto. La tecnología funciona de esta manera. Nosotros tenemos los lentes de realidad virtual llamados Oculus. Hay diferentes tipos de lentes y el estudiante o las personas, los trabajadores, se los colocan en la frente y en los ojos, y a través de consolas ellos hacen login o se registran en las diferentes plataformas donde van a estudiar. Y les pongo un ejemplo concreto, ¿sí? Nosotros también en Panamá empezamos con un grupo de estudiantes a través de realidad virtual para que reforzaran sus habilidades del inglés.
Este curso tenía varias secciones. Una era de clases en vivo a través de plataformas como Microsoft Teams, pero aparte la realidad virtual funcionaba como laboratorio, es decir, el profesor y los estudiantes de Panamá, e incluso este acceso para estudiantes de cualquier país del mundo, se encontraban en esta realidad alterna, cada uno utilizando su propio avatar para poder interactuar y practicar el idioma. Entonces, por eso, aplicaciones como la de Immerse Me y Mondly. Immerse Me significa que me inmerso, sí, que me hago parte de una realidad diferente. El objetivo que logro es poder practicar, sí, las habilidades que aprendo en clase. Por ejemplo, tenemos estudiantes que se conectan con los Oculus, están en una realidad, por ejemplo, en San Francisco, y ellos quieren practicar un poco su nivel básico intermedio de inglés. Van a una cafetería en realidad virtual y les toca pedir, por ejemplo, un croissant, un café, y tienen esta interacción. Entonces, eso es lo que estamos nosotros buscando con la realidad aumentada o esta realidad alterna. Buscar soluciones más interactivas para un poco mejorar estas maneras de educación que teníamos anteriormente. Entonces, Estas realidades virtuales que muchas compañías le están apostando muchísimo a esto, y en la educación vemos que tiene aplicaciones bien interesantes porque, por ejemplo, podríamos estar, como tú mencionas, en otra ciudad del mundo interactuando como físicamente, como que estuvieras en el lugar. Eso es lo que significa eso con estos dispositivos que están disponibles ahora. Este tipo de dispositivos los vamos viendo décadas en el mercado, pero han estado más como de nicho, han estado más enfocados, por ejemplo, a videojuegos, pero ahora estas realidades se están explotando de una manera diferente. La misma compañía Facebook está apostándole fuertemente a este tipo de tecnología y habla de que las reuniones y de que los intercambios de negocios van a estar muy marcadas por este tipo de apoyos, digamos así, de situaciones en las que te metes, estás inmerso. Es correcto, Paulina. Y para darte otros ejemplos, nosotros hemos logrado acuerdos con universidades en Estados Unidos y en España para que ellas empiecen a utilizar la realidad virtual como parte de sus laboratorios. Y hasta ahora solo hemos hablado de idiomas, pero también esto se extrapola a laboratorios de ingeniería, a laboratorios de tecnología, laboratorios de biología y química, e incluso para el entrenamiento en manejo de equipos pesados. ¿Por qué? Porque la inversión es poca si nos ponemos a pensar en el retorno. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros necesitamos entrenar a personas que trabajen con dispositivos para minería, o equipos pesados, o laboratorios donde hay que utilizar aparatos que son costosos y que son de bastante riesgo, a la hora de estar en una realidad alterna, ¿sí? Estudiando, capacitándose, ya genero las habilidades que necesito para cuando vaya a la vida real, al campo real, ya tengo un adiestramiento previo, ¿sí? Entonces son las soluciones que nosotros hemos encontrado a través de este tipo de educación. Idiomas es una parte, pienso que es la parte donde nosotros en The U4U hemos estado más involucrados. Sin embargo, nosotros sabemos que esto puede ser una oportunidad para muchas empresas y también para distintos tipos de carreras, ¿sí? Y como los ejemplos que les acabo de dar. Entonces, un poco como para el público que nos escucha lo sepa, o sea, a nosotros nos encantaría poder ver laboratorios de realidad virtual en escuelas, también en universidades e inclusive en empresas que les gusta invertir en la capacitación de sus colaboradores. ¿Por qué? Porque a través de un videojuego, aunque a veces el videojuego pareciera que su objetivo es principalmente de entretenimiento, sin embargo en el videojuego los estudiantes pueden desarrollar habilidades de estrategias, ¿sí? De pensamiento, de reacción rápida y mucho más cuando tienen esta posibilidad de interactuar con otras personas que son reales, y más cuando interactúan con personas que están más allá de sus fronteras. Es decir, tenemos estudiantes que pueden estar en Colombia en una clase de historia o en un laboratorio de química, pero si la universidad que lo está ofreciendo está en Suecia, van a haber estudiantes en Suecia también interactuando con chicos colombianos, con chicos ecuatorianos, con estudiantes en Malasia, con estudiantes en Australia, ¿sí? Entonces es un poco parte del alcance que ha tenido FedEx a través de estas soluciones tecnológicas, ¿sí? Poder conectar a las personas, poder que desarrollen habilidades
que quizás en otro tipo de metodología no se estaría cubriendo. Entonces es un poco como para hacer ver hasta dónde puede llegar estas soluciones, esta realidad aumentada, como lo habíamos hablado al principio. Esta realidad aumentada es algo que probablemente a ustedes les suene novedoso, pero está hace rato precisamente en el mercado. Si ustedes reflexionan respecto a las películas de los pilotos, que se han entrenado los pilotos hace décadas, es precisamente con este tipo, el principio es el de la tecnología inmersiva, digamos así, pero ahora se está masificando. Y esta masificación nos abre muchas posibilidades, no solamente como estudiantes para aprender idiomas, que ya es súper útil, porque una cosa es lo que uno tiene al lado con gente del mismo acento, que nos entendemos por el mismo acento, pero cuando interactuamos con personas que aprenden el mismo idioma, pero vienen de otras culturas y de otros idiomas, entender los distintos acentos es todo un reto. Y ahí este tipo de interacción, digamos así, más allá de tener una pantalla donde nos protegemos, sino que estamos de alguna manera más cerca unos de otros. Y esa cercanía es la que te permite tener un aprendizaje diferente. Ustedes, desde su experiencia, ¿ustedes ven que este tipo de tecnología acelera los procesos de aprendizaje? ¿Qué ventajas tienen y qué retos todavía tiene que cumplir este tipo de tecnología? Por supuesto, bien. Nosotros en este momento estamos en el proceso de investigación, ¿sí? Esta es una tecnología que lleva mucho tiempo siendo utilizada, pero como usted dijo, pues estaba siendo utilizada en poblaciones específicas. Sin embargo, ya hay estudios que comprueban, ¿sí?, que a través de esta interacción por realidad virtual, sobre todo en el aprendizaje del idioma, hay resultados significativos. Y puedo darles ejemplos concretos con este grupo de estudiantes con el que nosotros empezamos en Panamá. Sí, a la final era un grupo de estudiantes, una población muy diversa, desde chicos de 18 años hasta profesores de 58, 60, 62 años. Entonces fue muy interesante para nosotros poder escuchar cómo fue su experiencia. Al inicio hubo una adaptación, esto es una tecnología nueva para las personas de 20, 25, fue algo súper novedoso. Para personas arriba de 50 años sí tomó un poco más de tiempo como entender, pero todos reportaron un mismo resultado. Sin saber cómo explicarlo, después de 6, 8 semanas, ellos empezaron a darse cuenta que entendían mejor las clases de inglés y que podían hablar. Y me preguntaban, Gustavo, me decían, Gustavo, no sé cómo pasó esto, pero de repente entendía más, de repente hablaba más. Y una parte de la respuesta es que es un aprendizaje que ocurre por asimilación. Cuando un niño pequeño aprende a hablar, no hay un proceso donde hoy digo tantas palabras y mañana digo otras, y ayer no entendía y mañana sí. El niño habla. Entonces, en esta realidad donde uno se inmersa, por eso se llama Immerse Me, una de las aplicaciones, pues lo que se busca es recrear esta experiencia, ¿sí? Donde tu cerebro empiece a tener tanto contacto con el ambiente, con el idioma, donde no estés tan preocupado porque necesito obtener una calificación o la otra. El aprendizaje significativo ocurre y para ello es muy importante la práctica. Adicionalmente, sí, un poco los retos que siguen para nosotros es mejorar la tecnología, que sea más adaptable, por ejemplo, al tamaño de cada cabeza, a los diferentes tipos de visión. Hay personas que tienen más dificultades para ver, son detallitos que uno tiene que seguir mejorando. El peso también de los óculos, hoy en día no pesan mucho, pero mientras más liviano pueda ser, más cómodo va a ser ergonómicamente para el usuario. E incluso también poder trasladar esto que ha empezado como idiomas o como clases maestras de universidades a otro tipo de aprendizaje, ya sea práctico y sobre todo en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Pero la realidad virtual no nada más la vemos en clases universitarias. Y les pongo un ejemplo de esta semana. Ayer y antes de ayer, nosotros en las oficinas de The U4U en Ecuador tuvimos la primera feria universitaria a través de realidad virtual, donde vinieron diferentes estudiantes que están buscando oportunidades en el extranjero y ellos tuvieron sus campus tour virtuales, es decir, en vez de ir personalmente a visitar 5 universidades en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, me pongo mis lentes de realidad virtual
y Y hago un empiezas a tour navegar virtual por ahí. guiado sobre cómo es el campus, ¿sí? Y ese es el tipo de conexión, de alianzas que estamos logrando con, bueno, estamos empezando, ¿no? Con algunas universidades, pero es para que el estudiante pueda tener esa interacción, ¿sí? Para efectos de orientación vocacional, planes a futuro que tenemos, es poder que los estudiantes, si necesitan aprender qué se hace en la biotecnología, qué hace un ingeniero químico, qué hace un nurse, un enfermero especialista en salud pública, poder que a través de esta realidad aumentada uno pueda vivenciar cómo es el trabajo, cómo es el ambiente, y eso también ayude a la hora de elegir una carrera universitaria. Entonces hay diferentes funciones que podemos buscar a través de esta realidad. Sí, así como en algún momento llegaron las computadoras para quedarse, en algún momento llegaron los smartphones y nos han resuelto muchísimos problemas, es igual lo que está sucediendo con la realidad virtual. Sí, que es buscar esta interacción, Gustavo, que es poder abrir más las fronteras, un poco disminuir las limitaciones que tenemos a veces por situaciones mundiales como la pandemia. Entonces, pienso que hay diferentes alcances que esto nos ha Gustavo, regalado. ¿y tú dónde le ves la evolución de este tipo de tecnología? Porque es interesante ver el presente, por supuesto, y vemos que se puede soñar con una masificación de una realidad virtual un poco más cercana a los bolsillos y a las realidades. Pero, ¿qué más? ¿Por dónde está evolucionando en términos de tecnología la educación virtual? Cuéntanos. Bien, un poco la visión donde nosotros lo vemos principalmente es la educativa, ¿sí? Para que esto empiece a ser parte de los laboratorios y un poco de transformar esta educación teórica en práctica. Entonces, esta sería como la primera visión que nosotros le vemos. Más allá del entretenimiento, esto es más con fines de trabajo, con fines de educación. También hay mucho entretenimiento dentro de realidad virtual, pero pienso que nosotros en este momento estamos en miras a transformar la manera en cómo aprendemos. Y pienso que la pandemia ha sido un gran maestro también, porque anteriormente existía poca literatura sobre la pedagogía a través de la educación virtual. Hoy en día, si vemos los journals de educación, ya sea en diferentes partes del mundo, pues ya muchos teóricos de la psicología, de la pedagogía, de la tecnología, están viendo cómo trabajar en equipo, ¿sí? Para que esta pedagogía que teníamos antes, que era más que nada en contacto en persona, pueda también tener un efecto parecido si tenemos un contacto en una realidad aumentada. Entonces, más que nada, es una visión de lograr que el aprendizaje significativo ocurra independientemente del método de instrucción. Más que nada, esa sería como la principal visión. Ahora, en términos de presencia, Sí. sí, Verex busca estar en las capitales del mundo, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, en América Latina principalmente, en Europa también, en el continente asiático también, en África, en Oceanía. Son metas que tenemos, ¿sí? A largo plazo y que ya hemos empezado y que ya, por ejemplo, tenemos presencia en varios países de América Latina. En Turquía también hay presencia, en Australia también hay presencia, ¿sí? En el este de Asia también hay presencia y en Estados Unidos, bueno, por supuesto, porque de allí es donde empezó esta compañía. Dinos Entonces, una cosa. ¿Las universidades latinoamericanas están invirtiendo en este tipo de tecnología? ¿Tú ves que están dando esos pasos o todavía hace falta difusión al respecto? en las universidades per se están recibiendo poco a poco esta tecnología. No se ha implementado todavía como única manera de instrucción, pero las universidades están recibiendo, por ejemplo, bueno, tenemos estos lentes, vamos a probar, sobre todo con este grupo de inglés que les mencionaba, hay personal, docente, estudiante y también administrativo de una universidad en Panamá, donde ya están haciendo estas demostraciones, ¿sí? Como para poder planificar bien la estrategia. Y en eso es lo que estamos trabajando, un poco como de dar el contacto, porque al final si nunca lo he probado no sé bien cómo medirlo, no sé bien cómo es la experiencia, pero un poco las escuelas, las universidades están probándolo, están viendo bien cómo se usa, cómo podemos adaptarnos y para eso estamos nosotros, para dar esa guía. Porque es un proceso que lleva tiempo, es un proceso con que, bueno, mi clase
de biología la tenía estructurada de esta manera, ahora hay que ver todo el contenido que se tiene que crear, cuál es el equipo que hay que formar, cuál es la capacitación de docentes que necesitamos para poder entonces lograr que se traslade totalmente a esta nueva realidad. Una de las cosas que aprendimos precisamente con la pandemia es la importancia de la interacción social. Probablemente decíamos, sí, tengo una pantalla y puedo recibir clases, pero al final siempre pesa esa relación personal. Se necesita un balance. Nosotros sabemos, por ejemplo, que para algunas universidades basadas en Quito ha sido realmente un paso adelante tener la opción de clases híbridas, especialmente para sus estudiantes que viven fuera de la ciudad de Quito, donde no solamente tienen que venir a tomar clases, sino que tienen que vivir en la ciudad de Quito. Y ahora eso se puede de alguna manera tener un espacio híbrido, y eso nos permite ahora pensar que las fronteras se están diluyendo y que uno puede tener acceso con algún tipo de cercanía personal, porque la cercanía personal, como decimos, es importante, pero tener estas opciones. Ustedes que están en contacto con productores de estas tecnologías para precisamente tener acceso a la inmersión en los espacios de universidades, ¿se puede esperar una masificación en cuanto a precios, recursos, de una manera similar como, por ejemplo, ahora accedemos a un teléfono inteligente? ¿En cuánto tiempo ustedes ven esa opción? Sí, esto definitivamente va a pasar más adelante. Sí, todavía no existe la suficiente cantidad de instituciones. Masa crítica. ¿Sabes? Carreras que se basen solamente en realidad virtual. Pero podemos planear para de unos 10 años, ¿sí? De aquí a 10 años, ya que el costo de la inversión sea un poco menor. Pero para eso estamos trabajando en un poco, usted dice masificar, yo diría un poco más como en expandir poco a poco la necesidad de esto. VEDEX tampoco busca reemplazar que todo ahora sea por realidad virtual, sino ofrecer un complemento, ¿sí? Una ayuda alternativa a diferentes recursos para que los estudiantes aprendan a través de la tecnología, pero que también que la tecnología sea un poco más inmersiva, ¿sí? Entonces pongámonos unos 10 años para ver estos efectos masificadores, ¿sí? Como para ir poco a poco, también para que, se cree un poco el mercado, la necesidad, la gente empieza a experimentar a través de universidades, a través de empresas, ¿sí? O incluso los chicos que vienen a nuestras oficinas a hacer campus tours por realidad virtual, como que vean un poco esto, cuál es el beneficio, ¿sí? Cuál es el beneficio, cómo se utiliza, cómo se puede adquirir. Entonces, por decir un tiempo, pues diría esto. Igual todo puede cambiar, pero pienso que 10 años es un tiempo como bastante realista en la situación que usted nos comenta. Nunca se sabe con tecnología y tampoco tenemos la intención de sacar nuestra bolita de cristal y adivinar el futuro, pero sí sabemos que esta es una de las opciones que las empresas están planteando, y por eso queremos agradecerte, Gustavo, por estar con nosotros en este día para traernos una realidad diferente a la que nosotros vivimos o nos imaginamos, y creemos que la realidad virtual, tanto para la educación como para otras áreas de aprendizaje y de negocios, se va a venir con fuerza. Es mejor estar preparados. Muchísimas gracias por este tiempo para ti, y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Vida y Tecnología. Será hasta una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología.